Bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales sobre dibujo técnico. En esta oportunidad aprenderemos a hacer trazos de líneas a 75 grados. Para ello entonces vamos a hacer uso de el cartabón y de la escuadra de 45 grados. Como hemos visto en videos anteriores, este cartabón mide por aquí 30 grados. Pueden observar aquí. Y la escuadra mide 45 grados. Vemos aquí el 45 grados. Entonces, si tomamos el cartabón, lo colocamos en esta posición y colocamos aquí la escuadra, entonces 30 más 45 da un total de 75 grados. Pueden observar. 75 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos en este ejemplo a ubicarnos aquí en la mitad para que vean el trazo. Vamos a trazar líneas a 1 centímetro desde el centro y vamos a deslizar estas dos escuadras en forma simultánea a través de esta base que hemos previamente pegado como en los videos anteriores. Hago el primer trazo entonces. Deslizo en forma simultánea las escuadras 1 centímetro contando en la regla que está pegada en la parte inferior. Y continúo el proceso hasta que llene completamente el área de trabajo de este plano. Voy a pausar el video entonces. Ahora cuando termine ya proseguiremos. Como pueden apreciar entonces ya hemos trazado en sentido de derecha a izquierda líneas a 75 grados deslizando el cartabón y la escuadra sobre esta regla T o regla normal pegada a la base de nuestro dibujo. Hemos hecho este movimiento nada más. Vamos trazando, trazando, trazando a 1 centímetro. Lo que sigue ahora es hacer el trazo en sentido inverso. Entonces tomamos el cartabón, lo volteamos, tomamos la escuadra, la volteamos y hacemos el proceso inverso. Desde aquí hasta el siguiente. Realizamos entonces el trazo de una línea en sentido inverso a 75 grados. Corremos nuevamente y trazamos la siguiente línea. Repetimos entonces el proceso. Voy a pausar el video y ahora lo verán el proyecto terminado. Se aprecia entonces el plano completamente lleno con líneas a 75 grados en sentido derecha-izquierda e izquierda-derecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que tomar un lápiz de color y aquí en esta sección del plano vamos a pintar sus iniciales y la cifra 75 grados. Les reitero, son sus iniciales. En el caso mío, voy a pintar las mías. Usted pinta las suyas. Se observa entonces que ya hemos trazado los puntos para ahora pintar aquí sus iniciales. En el caso mío son mis iniciales. Usted debe pintar las suyas. Las mías son H, E, G,
C y aquí la cifra 75 grados. Entonces usted debe pintar son las suyas. Pauso el video y ahora ya veremos completamente llena los rombitos con colores. Y así de esta forma hemos llegado al final. Entonces pueden observar ya el plano con las iniciales pintadas y la cifra 75 grados. Espero que este video haya sido de su completo agrado. No olviden suscribirse al canal y darle clic en me gusta. Muchas gracias.